Cuando un arquitecto diseña para un cliente, aunque el arquitecto diseña, el cliente decide. Pero cuando un arquitecto diseña para sí mismo, los límites se expanden, permitiéndose crear espacios mágicos ocultos. El uso de nuevas texturas y materiales increíbles e incluir detalles en cada centímetro cuadrado. Acompáñenos a conocerlo. Nos encontramos en Tulum, esta paradisíaca tierra caribeña que ha dado tanto que hablar en los últimos años por el incremento en su popularidad gracias a su arquitectura y a sus hermosas playas. Fíjense qué increíble propiedad, parece como una fortaleza o como un fuerte. Y esto se debe a que su fuente de inspiración fue el fuerte de San Felipe de Bacalar. Aquí podemos ver desde la fachada el uso de curvas y elementos rectos que contrastan pero al mismo tiempo armonizan. Lo vemos en la fachada pero también en el interior y lo hicieron de una manera impecable. Además nos presentaron un nuevo acabado, una nueva textura que no conocíamos, la rajuela despeinada. Nos encantó y lo utilizaron de una manera muy particular a lo largo de toda la propiedad y en cada lugar se ve perfecta. Además esta contrasta muy bien con el chucum en tono rosa que tenemos de fondo, el cual nos recuerda muchísimo a los atardeceres y que lo lograron tras mezclar pigmentos color ocre, negro y café. Y miren qué bonito resultado. Esta casa recibe el nombre de Casa 13 y esto se debe a que es un número muy presente en la vida de los dueños e incluso es un número de la suerte. Oigan, y vean esto, tenemos de nuevo los elementos cuadrados o rectos y si nos acercamos vemos también este arbotante en donde destacan los elementos circulares o curvos. Incluso la puerta tiene un elemento curvo. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. ¡Qué increíble sentimiento! A pesar de que estamos en el interior de la propiedad, parece que aún estamos en la selva de tanta y tan agradable vegetación. Y es que desde aquí podemos tener una pequeña probadita de todos los espacios que constituyen esta primera planta. De este lado tenemos la zona de la cocina, aquí enfrente tenemos el comedor junto a la sala, de este costado tenemos la hermosa y tropical zona de piscina, a un costado tenemos el baño y un área de lavado y por acá tenemos una de las recámaras. Ah, bueno, también y este pequeño patio que permite iluminar muy bien varios espacios. En este podemos ver que al fondo incluyeron unas celosías a las cuales les incluyeron un muro en la parte de atrás, lo cual da ese sentimiento como si fuera un muro texturizado. Está increíble. Este lo vemos en este muro y en el muro que tenemos del otro costado, es decir, los límites de la propiedad. Además, podemos notar cómo persiste esta combinación de formas curvas y rectas, como este hermoso espacio de la escalera. Parece una escalera escultórica, en donde mezclan estas líneas verticales junto con la curva que tenemos al momento de subir. Y no sé si es mi hambre o las ganas de comer un chocolate, pero a mí, si vemos de frente la escalera, me figura muchísimo a una barrita de Kit Kat. Debajo de esta nos encontramos con un cuarto de lavado y también con un medio baño que está increíble. ¡Wow! Este es un baño completamente bañado de luz gracias al vidrio templado que tenemos en la parte superior. Está increíble, muy único. Además en este nos encontramos con este espejo que parece como si estuviera suspendido gracias a esta estructura metálica que lo resalta de la pared. Además con esa tira de luz LED se ve increíble. Y por acá tenemos este lavabo, el cual está hecho a base de crema maya y que nos contaron fue toda una hazaña poder colocarlo, ya que este pesa cerca de 200 kilos. Además aprovecharon también la construcción para incluir este nicho, el cual es decorativo pero también funcional, ya que aquí podemos colocar diferentes objetos, ya sea el papel de baño u objetos decorativos. Está excelente. Continuemos con el recorrido. Hasta ahora todo impresionante. Llegamos a esta cómoda recámara de muy buenas dimensiones, incluso espacio suficiente para incluir una cama king size y en donde vemos que todo el mobiliario está en su lugar, de nuevo jugando con rectas y curvas. Un detalle importante es que todo el mobiliario que vemos en esta casa fue diseñado por los arquitectos y dueños de la propiedad. Pero vengan para acá, quiero que vean el detalle. Inclusive estas lámparas, las cuales con unos moldes lo colaron y posteriormente tuvieron estos objetos como resultado, incluso esto
Miren cómo se parece a la botellita de agua que incluyeron. De verdad, cuidaron cada detalle de cada rincón. Y esto no es lo más importante. No saben la hermosa vista que tenemos hacia la parte de afuera con esa deliciosa tina que quien se quede en esta habitación, vaya que lo va a gozar. Pero antes de ir para afuera, vengan a conocer el baño. En este baño nos encontramos de nuevo con estas hermosas lamparitas, pero ahora más pequeñas, y también con el detalle del lavabo en piedra crema maya, solo que este es más pequeño. Si ustedes el día de mañana quieren incluir uno de estos en sus proyectos, recuerden utilizar un refuerzo en la parte de abajo, ya que de otra manera el peso de esta misma pieza podría ocasionar que eventualmente se caiga. Y de este costado tenemos la zona de la regadera con una gran ventana que permite una mayor circulación e iluminación, pero con el vidrio esmerilado para el tema de privacidad. Oigan, y ahora sí, vamos a ver esa deliciosa tina. ¡Wow! ¡Qué espotazo! Además de que estamos rodeados de naturaleza, tenemos esta bañera o esta tina ideal para venir a relajarnos, ya sea con tu pareja o tú solita o solito, a gozar de una lectura o un vinito o a contemplar de la naturaleza. Tenemos además estos altos muros que hacen de este espacio un espacio bastante privado. Está increíble y la temperatura del agua está perfecta para este clima. Continuemos con el recorrido, que si no, me meto, amigas y amigos, me meto. Permítame recordarle, capitán, que está en servicio. Otro detalle que consideraron los arquitectos fue en los pisos, ya que en los que se encuentran más expuestos al exterior, utilizaron esta piedra to, la cual nos semejó muchísimo a los callejones europeos que aparecían en las películas. Nos encantó. Lo vamos a ver en este espacio y también en la parte superior. Otro detalle que nos encantó fue esta enorme lámpara circular que tenemos en la parte de arriba, que de noche se ve increíble. Y esto lo lograron gracias a una estructura de tabla roca. De verdad, cuidaron cada detalle. Vamos a conocer el área social. En este espacio nos encontramos con la sala, comedor y cocina. De hecho, esta cocina está enmarcada por este arco que nos da acceso hacia ella. Y como telón de fondo tenemos esa pared con tabiques de piedra, mismos que fueron utilizados y tomados de la construcción, que fue uno de nuestros acabados favoritos de toda la propiedad. Nos encantó la manera en la que lo utilizaron, está padrísima. Además, con los elementos decorativos quedó increíble. Y un detalle que no sabíamos si fue completamente aleatorio, pero que está padrísimo, son las lamparitas con acabados de chucum que incluyeron en la parte del techo, donde pareciera que fueron acomodadas de manera completamente caótica. Sin embargo, estas se encuentran justo por encima de zonas por las que generalmente transitamos o utilizamos en la cocina, como esta parte de aquí en donde tenemos la barra desayunadora, de ese lado en la zona del refrigerador, por allá la zona para lavar platos, área de preparación y en la zona de la estufa. Y otro detalle que destaca de esta hermosa cocina es esta enorme barra monolítica en donde tenemos área de preparación y de almacenamiento, una jardinera, de ese otro costado una pequeña barra desayunadora para 2 o 3 personas y aquí una estufa en la cual tiene la posibilidad de funcionar a base de electricidad con la parrilla eléctrica o también con gas, en caso de que no queramos operarlo con electricidad. Y otro detalle que incluyeron fue que tenemos 2 ventanales a los costados que podemos abrir y con ello generar una ventilación cruzada muy importante para estos espacios. Y probablemente se preguntarán, oye Roger, ¿y dónde guardan todas las cosas en esta cocina? Ya que así como la ventilación cruzada, también el almacenamiento es muy importante, pues aquí se las ingeniaron muy bien, ya que incluyeron esta carpintería en donde incluso vemos los platos colocados de manera vertical y optimizando el espacio. Está padrísimo. Y nos contaron que este espacio fue uno de los mayores retos que lograron cumplir los arquitectos y dueños de la propiedad, ya que en este convivieron electricista, plomero, chucumero, carpintero y hasta el piedrero. Podrán imaginarse el estar gestionando a estas 5 personas para al final tener esto como resultado. Sin embargo, valió la pena. Vamos a conocer el comedor. Y en la zona del comedor incluyeron esta cómoda mesa de hasta para 8 personas. Este es de madera de salam y vemos cómo de nuevo incluyeron estos detalles curvos increíbles. A esta la iluminaron muy bien con esta lámpara colgante de madera de nogal. Y un detalle que nos encantó, este set de 4 jarrones, los cuales se iluminaron muy bien con estas luces indirectas que provienen desde el suelo. Y hablando de iluminación, este detalle seguro les va a encantar. Vemos cómo alrededor de todo este espacio lo delimitaron con esa tira de luz LED y este plafón que
tenemos en el techo, el cual incluso de noche se refleja a través de este cristal, haciendo parecer que este espacio es mucho más grande de lo que realmente es. Está increíble. Por acá tenemos la zona de la sala, la cual está muy cómoda y de muy buenas dimensiones. Además está perfectamente iluminada por los ventanales que tenemos en la parte de atrás y también en la parte frontal. Todos estos muebles tienen mucho estilo, ya que también fueron diseñados por los mismos dueños de la propiedad. Y ¿saben qué también tiene mucho estilo? El aire acondicionado que incluyeron. Como podrán ver, no es el clásico mini split, sino que aquí utilizaron este aire que es igual a un split, es decir, tiene su condensador y su compresor, pero este ocupa mucho menos espacio a tener dos splits, uno en cada lado. Incluso este tiene la capacidad de 36,000 BTUs y enfría perfectamente todo este espacio. Nunca lo habíamos visto y la verdad queda muy bien. Y por acá tenemos un detalle que son estas mesas que pareciera estar acomodado de nuevo de manera aleatoria, pero aquí nada es aleatorio, todo está pensado y perfectamente medido. Si vemos desde arriba, díganme a qué les recuerda. Este es una maqueta o el plano de cómo se vería la propiedad desde arriba. Está increíble, nos voló la cabeza cuando nos lo dijeron, de verdad. Cada detalle. Y por acá tenemos un detalle decorativo que nos gustó muchísimo. Esta es cerámica de alta temperatura japonesa, la cual incluyeron y quedó perfecto con los tonos de chukum que tenemos alrededor de toda la pared. Y por acá vemos de nuevo estas lamparitas, la cual estábamos platicando hace un momento, que nos recuerda muchísimo a las serpientes que aparecían en Mario Bros. Estas además con el acabado de chukum se ven increíbles. Y otro detalle padrísimo de toda esta zona es que aquí incluyeron este ventanal o vitral, el cual lo podemos esconder y eliminar para combinar el área interior con el área exterior. Y además este se esconde detrás de este muro para no obstaculizar la vista ni el paso. ¿Quieren ver? Vamos para afuera. ¡Wow! Es que qué increíble espacio. Esta piscina está deliciosa. Aquí tenemos esta piscina con una forma irregular, rodeado de naturaleza tropical y además rodeado de texturas. Tenemos el chucum liso, la rajuela despeinada detrás, también la celosía de este costado. De verdad que está increíble. Todo este espacio fue pensado para venir a relajarnos y a gozar. De hecho, ustedes también pueden hacerlo, ya que esta casa está listada en Airbnb. Les dejamos aquí el QR y el link en la descripción. Esta, de hecho, está administrada por la empresa Beach Please, la cual cuenta con unas propiedades increíbles. Esperamos nos inviten a conocer muchas de ellas. Les recomendamos echarle un ojo a todo su catálogo. Y detrás mío, probablemente habrán notado que tenemos una antigua puerta. En un momento más, les voy a enseñar lo que se esconde detrás de ella. Antes, quisiera enseñarles cómo la piscina se divide en dos. Y esto es gracias al muro que tenemos de rajuela despeinada, al cual detallaron con ese cerramiento de madera antigua y recuperada que tenemos en la parte de arriba, que divide la parte más social de un escondite o una parte más privada a la cual únicamente se puede llegar nadando. De hecho, estamos viendo cómo poder resolver la grabación de ese lado. Vamos a ver qué tal. Bueno. ¿Verdad? No se crean. Oigan, y probablemente notarán que el video se ve diferente. Y esto es porque estaba tan complicado cruzar que a Fer le dio un poquito de temor el poder caerse y exponer la cámara. ¡Güey, pinche vato! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! ¡Ay! Así que estamos grabando con el celular, amigas y amigos. Y vean qué increíble espacio. Definitivamente vale la pena arriesgar el pellejo o llegar nadando. La realidad es que ya nos tocará gozar de este espacio estando adentro de la alberca, pero mientras tanto, miren nada más que a gusto. Tenemos este cómodo colchón, el cual nos permite venir a relajarnos, ya sea con una lectura, traer unos refresquitos. Incluso vemos cómo aprovecharon para decorar por todos lados. Tenemos la rajuela despeinada. Enfrente tenemos un espejo circular, el cual genera un spot instagramiable increíble. Y para rematar, tenemos estas velas de este costado, los cuales quedan enmarcados desde el otro lado gracias al claro de esta puerta. Nos encantó este spot. Creo que aquí me quedo. Incluso tenemos una banquita por allá que se ve muy bien. Continuemos con el recorrido. Está chido porque aquí te quieres agarrar bien. Sí, güey, trae buen agarre. Y recuerden la puerta que les mencioné hace un ratito, pues vengan a ver lo que se esconde detrás de ella. De entrada tenemos esta puerta recuperada, la cual quedó perfecta con el cerramiento de madera que tenemos en la parte de arriba, que bueno, está increíble. De nuevo, agregándole texturas a toda la paleta que tenemos alrededor. Vengan, vamos a ver. Wow.
¡Wow! Esta casa está llena de sorpresas y de escondites. Aquí tenemos esta regadera para echarnos ahora sí que un regaderazo después de salir de la piscina o de la alberca, en donde tenemos esta estructura que es como si fuera un tótem de la cual salen las instalaciones hidráulicas y que se ve increíble. De nuevo, recto y curvo en la parte de abajo. Y es que aquí tenemos suficiente privacidad como para venir a bañarnos casi que como Dios nos trajo al mundo. Vamos a conocer las demás recámaras. ¿Qué tal de increíble está esta escalera? Nos encantó. De nuevo con los detalles curvos y repitiendo la hazaña de la tira de luz LED que sirve para delimitar el espacio ahí junto al plafón. Nos encantó además las luces de cortesía que tenemos en la parte de abajo y también esta lamparita de iluminación indirecta con los acabados de chucum. Vamos a conocer las recámaras. Esta es la primera de las dos recámaras que tenemos en la planta alta. Además, vemos que tienen un estilo igual de bonito que el resto de la propiedad. Un detalle que nos encantó fueron los closets en los cuales utilizaron el bejuco de manera perfecta y armoniza muy bien con los marcos de madera. Además, esta cuenta con su propia terracita o balcón para salir a ver el atardecer y también rodeado de naturaleza. Está increíble. Algo que nos encantó es que en esta casa, cada habitación tiene un detalle que la hace inigualable o que la hace especial. Esta, por ejemplo, tiene esta terracita muy bonita y también su baño. Y espérense a ver la recámara principal, que seguramente les va a encantar. Vamos a ver el baño. En este baño vemos de nuevo las lamparitas colgantes que hicieron los dueños y este enorme espejo circular, el cual vemos al guapo de Fer. Hola, Fer. Hola. Ideal para prepararnos antes de comenzar el día. Ahora sí, vamos a conocer la recámara principal. Esta recámara principal cuenta con unas excelentes dimensiones. Incluso aquí tenemos espacio suficiente para tener la cama king size y aún tenemos espacio alrededor de circulación. Este incluso cuenta con su propia terraza y su baño de muy buenas dimensiones. Antes de ver el baño, acompáñenme aquí afuera. Este es un balconcito, una pequeña terraza, un espacio ideal para venir a relajarse, ya sea para empezar el día o para terminarlo, o echar una muy buena lectura. La verdad es que está ideal. Y además rodeado de naturaleza, la cual se mezcla con las copas de los árboles, padrísimo. Nos encantó. Vamos a conocer el baño, que también es un lugar increíble. Vemos de nuevo las lamparitas que teníamos en la cocina y por acá este closet vestidor con espacio suficiente para todas las maletas. De este lado tenemos el baño en donde repitieron la hazaña del muro con tabiques de la roca de la construcción que se veía increíble en la cocina y aquí no fue la excepción. Aprovecharon para incluir estos dos grandes espejos ovalados con estos lavabos también de piedra crema maya. Nos encantó, está padrísimo todo. Detrás mío nos encontramos con esta regadera y para los que son fanáticos del canal saben que estas sí son mis favoritas ya que caen exactamente desde arriba. Y a un costado tenemos el área más privada del WC, la cual tiene la privacidad que todo WC necesita. Y ahora sí, vamos a conocer la parte del roof. Uy, amigas, casi me muero. Vamos a conocer la parte del roof y la sala de tele que seguro les va a encantar. Y en estas escaleras se genera un juego de sombras y luces gracias a estas celosías y también al tragaluz que tenemos en la parte superior. Además, desde afuera parece como si estuvieran suspendidas en el aire, esto con la intención de generar un guiño hacia la cultura maya. Vamos a la sala de tele. Este espacio se usa comúnmente como sala de tele, sin embargo, tiene un sofá cama que el día de mañana permite tener mucho más espacio para más huéspedes. Y yo creo que este es el cuarto que tiene la mejor terraza, y eso que viene dura la competencia del anterior. Además, este cuenta con su propio baño completo y con una entrada que nos conecta hacia el rooftop, que nos permite abrir completamente e integrar el interior con el exterior. Solo que este es un espacio para protegernos si es que el sol está muy fuerte. Vamos a conocer el roof. ¡Wow! De verdad que esta casa está llena de sorpresas. Este roof está increíble. De entrada de este lado tenemos un espacio ideal para prender las carnes. Con este cómodo asador, de este lado incluso tenemos instalación hidráulica y hasta una barra de preparación, la cual se convierte posteriormente en esta banca, incluso con estos detalles curvos que la hacen mucho más cómoda. Y un detalle que me encantó de este roof es que vemos vegetación por todas partes, ya que incluyeron una jardinera en toda la parte perimetral, la cual se mezcla y se mimetiza perfectamente con la copa de los árboles. Y de este otro costado tenemos una salita.
Y es que vengan para acá, de verdad quiero que vean esta vista, ya que esta casa se ve bien desde donde la veas. Desde aquí vemos la piscina que veíamos hace un momento. Pero miren esta sala, que es una de mis partes también favoritas. Tenemos este cómodo espacio ideal para venir a relajarnos. De hecho, desde aquí el atardecer se ve espectacular. Y esta también cuenta con una pequeña piscina ideal para venir a refrescarnos. Oigan, y si les gustó este contenido en donde recorremos una propiedad que de verdad cada centímetro es un hotspot para gozar y para disfrutar, no se pueden perder el siguiente video. Estamos seguros de que les va a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión detrás del muro.